¿Cómo llegaste aquí? Al estilo... La Socreu y el Capitán Zanahoria. Los animales antropomórficos de Tierra 26 del multiverso DC. El Capitán Zanahoria y su sorprendente Socreu. Es un cómic de la editorial DC Comics, que trata de un divertido grupo de animales superhéroes llamado el Socreu, traducible como el equipo del parque zoológico. Los personajes aparecieron por primera vez en un suplemento especial en el cómic de los Nuevos Jóvenes Titanes 16, febrero de 1982, seguido por una serie publicada entre 1982 y 1983. Los personajes de la Socreu, el equipo del parque zoológico, fueron creados por Roy Thomas y Scott Shaw. Aunque la serie fue la última propiedad original de animales antropoformizados creado por DC Comics, duró muy poco, todavía es recordada con cariño por muchos fans de los cómics de su generación, y los personajes aparecen de vez en cuando en cameos en la corriente principal del universo DC. Esto es posible gracias a la existencia de un multiverso en el universo DC, que permite a los personajes del Socreu existir en una tierra paralela, aunque posteriores versiones los retrataron como dimensiones alternativas y viceversa. Trayectoria. La serie fue introducida con una historia corta adicional al final de las 16 páginas del cómic de los Nuevos Jóvenes Titanes 16. La serie fue cancelada después de 20 números, con 6 historias aún sin terminar. Estos 6 temas fueron trasladadas y publicadas finalmente en 3 historietas doble arco argumental contado a manera de trilogía como el Capitán Zanahoria y su sorprendente equipo del parque zoológico. Entran en la guerra entre Oz y el País de las Maravillas, con indicios en su título denominado Guerra entre Oz y el País de las Maravillas, en plural. La serie no tenía de hecho, un representante que mantuviera informado sobre el conflicto que existió entre la Tierra de Oz y el País de las Maravillas, en que el maquinador de la historia, Nelson Bridwell consideró dicha historia no como un antítesis político, sino más bien una representación del reino e intenta recuperar el cinturón mágico y el uso de sus poderes en contra de Oz y el País de las Maravillas, por lo que el equipo del parque zoológico entran como refuerzos de Oz y su lucha contra el reino Mi. La serie fue elogiada por su obra, por Carol Lai, por su estrecha emulación de las obras realizadas por John R. Neal y John Tenniel, pero la historia, escrita por Joey Cavalieri, fue vista por muchos como demasiado cercana a la novela Ozma de Oz al alcanzar su máximo potencial. La serie contó con cameos Opie el Conejo Maravilla y los 5 inferiores. Algunas de las historietas aparecieron traducidas al español por parte de Editorial Bruguera en su revista Zipi-Zape especial. En la revista Showcase se presenta se iba a hacer una reimpresión de toda la serie y estaba programada para ser publicada en septiembre de 2007, pero fue aplazado junto con varias otras ediciones Showcase debido a la lucha de los derechos por estas publicaciones. Habían expirado los contratos desde la década de 1980 por parte de DC. Después de años de ausencia, el Socreu fue reintroducido en la serie de los Jóvenes Titanes en 2005. Para octubre de 2007, se publicó una miniserie de 3 partes titulada El Capitán Zanahoria y el arca final contó con el equipo del Socreu en una recopilación de historias de los Jóvenes Titanes. Historia. Precrisis. Los diferentes miembros del equipo del Socreu vivían en una tierra paralela, en el denominado multiverso DC durante la precrisis. Dicha tierra que habitaba era denominada Tierra C. La Tierra C consistía en un mundo divertido de héroes animales antropomorfizados que pueden hablar. En dicha serie ofrecía muchos animales que formaban un jugoso juego de palabras en los cuales definían los nombres de los personajes tomando aspectos del mundo real. Por ejemplo, del Socreu operaba en Hollywood, California, una parodia de Hollywood, California. Del mismo modo nombraban a las ciudades de la Tierra C como New York, Nueva York, Tallahassee, Florida, y Londres, Londres. Los países de Tierra C incluían su propio nombre como el caso de Canadá, Canadá, y el Unión de Especies de América, Estados Unidos de América.
La capital de Unión de Especies de América fue Washington, D.C. Washington, D.C. El presidente de los Unión de Especies de América de ese entonces era Millard Fillmore, una referencia al 13º presidente de los Estados Unidos, Millard Fillmore. Otros personajes famosos de Tierra C incluían a Liz Waller, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, y Bill Reynolds, Burt Reynolds, el último de los cuales se convirtió en un miembro del equipo del parque zoológico. Las figuras históricas y acontecimientos que han ocurrido en la historia de Tierra C también son paralelos a los del mundo real, incluyendo la Segunda Guerra Extraña, la Segunda Guerra Mundial. La versión de la Tierra C donde presenta a los Unión de Especies de América y los aliados luchando contra los nazis, 7 y al presidente Abraham Lincoln, representado como una cabra, siendo la contraparte de la versión de Tierra C de Abraham Lincoln, en la que fue inmortalizado en la capital del país en el Lincoln Memorial. La población de Tierra C también consistió en diversos y divertidos personajes de especies animales diferentes iban siendo publicados por DC Comics durante años, y en particular aquellos personajes de la Edad de Oro y la Edad de Plata que fueron publicados en los títulos que DC publicó como Funny Stuff, El Dodo y el Sapo, cómics en pantalla reales y así sucesivamente. De hecho, varios personajes de estas series harían cameos durante la carrera del Capitán Zanahoria y su sorprendente parque zoológico. Con el tiempo, el equipo del Zoo Crew le dieron a conocer a los lectores que la Tierra C Menor, que resultó ser la casa de la Justalota Animals, traducido al español como solo un montón de animales y que era una parodia de la Liga de la Justicia de América, era una tierra paralela vecina, y cuyo mundo fue un mero reflejo antropomorfizado con forma de animales y contraparte de la corriente principal del universo DC. Post-crisis y post-52. Tras la miniserie de 1985, La crisis en las tierras infinitas, se afirmó por algún tiempo que Tierra C y Tierra C Menor eran en realidad dimensiones alternativas en lugar de tierras paralelas, y que fue así como se salvaron de los efectos de la crisis 8 recientemente la miniserie de Kingdom que presentó a Tierra C una posible realidad producida por el fenómeno denominado el hipertiempo. En la serie, cuenta atrás a la crisis final, los monitores incluyen a este mundo de nuevo como una tierra paralela, allí, describen que sus habitantes de este mundo son como seres con cuello y cabeza, y que se parecen a asemejarse a una jirafa. Pero en dicha reincorporación como tierra paralela resulta muy diferente a la Tierra C original, en el recién restablecido multiverso DC, ahora designado como Tierra 26, pero retomando hasta cierto punto la historia original de manera parcial y con una población similar a la versión pre-crisis de Tierra C. Origen del equipo en la continuidad pre-crisis. El origen del equipo animal de superhéroes Zoo Crew se produjo cuando Superman estaba investigando un extraño fenómeno que causó que los ciudadanos de Metrópolis comenzaran a actuar como sus antepasados, los primates. Pronto descubrió un rayo proveniente de una extraña barrera que rodeaba la Tierra, lo que lo llevó a utilizar un meteorito como protección. Cuando el rayo golpeó el meteorito, Superman y los fragmentos del meteoro fueron enviados a la dimensión alterna llamada Tierra C. Allí, Superman se reunió con varios de los residentes de ese mundo, quienes habían ganado superpoderes cuando fueron golpeados por los diversos fragmentos de meteoritos. Los animales y Superman pronto se unieron para detener la fuente de los rayos, que también causaba que los habitantes de la Tierra C se comportaran como sus antepasados, quien resultó ser el viejo enemigo de Liga de la Justicia, Starro, una estrella estelar, que estaba lanzando su asalto de la evolución de Plutón al universo de Tierra C. Después de derrotar al villano, los animales decidieron unirse y formar la tripulación Zoo y Superman regresó a su casa. A diferencia de muchos grupos de superhéroes, el equipo tenía inicialmente una cierta dificultad considerable para poder trabajar en equipo. Por ejemplo, ellos solían tener a un enemigo enfrentado 2 contra 2, y se encontraban interfiriendo entre sí, y a continuación quedaban fuera de combate como resultado. Sin embargo, en el momento en que la serie avanzaba, el Crew perseveró para desarrollar en sus tácticas para convertirse en una fuerza de combate coherente. El regreso del Zoo Crew.
En el cómic de los jóvenes titanes Vol 330 y 31, diciembre de 2005 a enero de 2006, Soo Kreu regresaría siendo su primera reaparición después de muchos años. Las nuevas historias que presentaron como fragmentos de una historia titulada ¿Qué pasó con el Capitán Zanahoria? En este arco, Kid Devil está leyendo una de sus historias en el 30 del cómic. En su lectura, descubre que el Soo Kreu se ha disuelto completamente y que ahora vive en un mundo más oscuro que en sus anteriores aventuras. Por ejemplo, muestran a Little Che se ha muerto. Yankee Poodle perdió su identidad secreta y es una fugitiva de la ley, acusada de intentar asesinar al presidente Bayard Fillmore. Fazback ha desaparecido, Cerdo de Hierro y Rubber Duck operan como superhéroes encubiertos en contra de la ley antisuperhéroe actual y que el Capitán Zanahoria infligió un retiro autoimpuesto tras la muerte de su compañero, Carrie Zanahoria, a manos, o patas, de Armadurillo y Froxilla. Él no ha salido de su apartamento en años, y bebe en exceso por culpa de la muerte de Carrie. El único miembro del equipo del Soo Kreu activo y con propiedades es Ajay Katabra, que reveló su identidad públicamente y se convirtió en un famoso mago. La historia es una parodia a la tendencia sombría y arenosa que identificó a las historias de finales de 1980 y principios de 1990 que caracterizaron a aquellos cómics de superhéroes, e incluye referencias a varios cómics de la propia series de DC, como Batman, The Dark Knight Returns y Watchmen, incluyendo la portada del cómic del Capitán Zanahoria, que resulta siendo parecida a la portada de Watchmen 1. Un nuevo héroe, llamado Águila Americana, observa a Cerdo de Hierro, a Rubber Duck y a Yankee Poodle en la escena del asesinato de Little Che cuando deciden reagruparse con el fin de vengarse de él. Al actuar de manera independiente cada uno de ellos, enfrentan a Roger Rodney y lo intimidan para que se convierta en el Capitán Zanahoria de nuevo. Los otros están decepcionados cuando Abra niega regresar al equipo, pero se regocijan cuando Águila Americana trae al Capitán Zanahoria de nuevo ante ellos. Su investigación revela que los crímenes en contra de sus compañeros están conectados. El presidente sobornó a Ajay Katabra para que revelara todos los secretos de la Soo Kreu al gobierno. Ella tomó el dinero y se le obligó a ser rica y famosa. Ella desterró a Fazback al futuro, mató a Little Che e hizo culpar del crimen a Yankee Poodle, cuando ella se acercó demasiado cuando investigaba qué pasó con Fazback. Cuando Ajay Katabra es arrestado por el asesinato de Little Che, ella les dice que lo hizo simplemente porque ella es un gato y los gatos odian a los ratones. El Soo Kreu induce a American Eagle para que se convierta en su miembro más reciente y se dirigen al futuro para recuperar a Fazback. En el número 31 fue dibujado por el artista fantasma Scott Roberts. Muchos fans vieron la diferencia y se quejaron. Scott Shaw había de hecho, dibujado las páginas, antes de interrumpir la historia de DC por otro artista. Cuenta atrás a la crisis final. El Soo Kreu regresaría en un tie-in del arco del cómic, una miniserie limitada, cuenta atrás a la crisis final, titulada El Capitán Zanahoria y el arca final, de octubre a diciembre de 2007. Siendo el reconfigurado y nuevo multiverso DC, el Soo Kreu ahora residía en una nueva versión de la Tierra paralela Tierra C, que ahora es denominada Tierra 26. Se revela que solicitaron la colaboración de la Chipunter, logrando un exitoso rescate en el tiempo de Fazback desde el futuro. Ellos regresaron a su propio tiempo para encontrar grandes cambios. Uno de ellos fue que el soborno del presidente Bayard Fillmore a Ajay Katabra fue revelado y que renunció causándole vergüenza. El vicepresidente Benedict Arnold se hizo cargo rápidamente y creó la iniciativa Collarid, una parodia a la historia Civil War de Marvel sobre los sucesos del acta de registro superhumano, que requería que los superhéroes revelasen sus identidades secretas para el gobierno y que llevasen collares de identidad. El gobierno de inmediato dejó de financiar el Soo Kreu, y se vieron obligados a salir de sus oficinas centrales y todo el equipo que lo acompañaba. El Kreu se resistió oficialmente a la iniciativa Collarid y se negó a firmar, por lo que decidieron combatir el crimen a escondidas. Los miembros del Soo Kreu tanto en sus identidades civiles como en sus identidades de superhéroes son restauradas. Roger Rabbit Rodney recuperó su estatus como un escritor / artista de historietas, pero tuvo que dejar de escribir Just a Lot of Animals. Su abogado le hizo entrega de una orden de cese y renuncia y él obedeció.
Fastback inició su prestación de servicios más rápida del mundo. La carrera de actor de Rubber Duck como Rentalswirt casi había llegado a su fin, pero fue contratado para un reality show con él y con otros actores con carreras truncadas. Águila Americana continuó su carrera en la radio como John Dijingo, el locutor de radio con 2 alas rectas. Piggiron consiguió un trabajo en una torre de perforación de petróleo, y Yankee Poodle se convirtió en la presentadora de un programa que obtuvo rápidamente el más alto rating para un programa talk show para este tipo de negocio después de que ella fue exonerada de todos los cargos. El Zoo Crew operó brevemente cuando fueron a una batalla desafiando la nueva ley contra Salamandroid, justamente en una convención de cómics, donde Roger Rabbit Rodneyk estaba en un panel de escritores, y de nuevo cuando se enteraron de una amenaza de destruir los grandes hitos de New York. Froxilla reaparecería en un estado mudo y sin sentido, que recuerda a la versión de Hulk llamada Hulk Smash. Y pelean contra el equipo. Durante la pelea, se traga a Piggiron. Él es manipulado por Piggiron en una determinada edificación, donde encuentra un portal interdimensional. El accidente libera a J-Cat Abra de un mundo inferior. Después de derrotar a Froxilla, Abra le dice a sus ex compañeros de equipo que estaba encarcelada allí por Darkrai, una contraparte malvada creada por los enemigos de la justa Lota Animals felino Faust. Allí revela que Darkrai fue quien mató a Little Chess y culpó a Yankee Poodle del crimen. Piggiron revela que fue contactada telepáticamente desde el mundo inferior, mientras estaba en el vientre de Froxilla y le contó su plan de escape. El equipo la acepta de vuelta como miembro a prueba y rápidamente van a buscar la base de Salamandroid, que se encuentra bajo el océano. Posteriormente aparecería Starro el Conquistador, que los sorprende y empieza a utilizar sus duplicados esporas estrella de mar malignas para hacerlos olvidar cómo usar sus poderes. Solo Piggiron escaparía, ya que no podía ir bajo el agua por miedo a oxidarse. En ese momento Starro estaba trabajando con Rash Alpaca para inundar Tierra 26 con agua, para que pudiera gobernarlo. Cuando el presidente Arnold revela que los collares de identificación han eliminado los poderes de todos los superhéroes de Tierra 26, convocan a la justa Lota Animals en busca de ayuda. Green Lambkin dirige el equipo de la GLA, incluyendo a Aukmorose, Elongator, The Crash, Bad Mouse y a Zack Panda, para ayudar, por lo que ellos así como la Zoo Crew luchan en vano por evitar la inundación. Se las arreglan para evacuar a un gran número de neoyorquinos mediante un enorme transatlántico. Como de Piggiron se queda luchando contra Starro utilizando uno de sus tentáculos para amarrarlo a uno de los cascos, Green Lambkin, Zack Panda y The Crash combinan sus poderes para transportar el barco lleno de refugiados a la Tierra C menor. En el proceso mismo, la justa Lota Animals encuentran a Mutron, Ligstra y Orion de los nuevos perros, contrapartes análogas de los nuevos dioses. Mientras que los dos grupos se enfrentan, el barco es aspirado accidentalmente junto con los nuevos perros por un tubo Kago Omi son enviados a Nueva Tierra. Allí, Chica Halcón, Satana y Flecha Roja divisan desde el cielo el barco y logran alejar a las personas del lugar ante el inminente choque del barco, pero todos los pasajeros, incluido el Zoo Crew, se transforman en animales no antropomórficos y pierden la capacidad de hablar. Satana termina llevándose a Rodney Rabbit para un número de magia mientras que los demás miembros del arca del Zoo Crew al ser transformados se ven impotentes. Un cerdo siendo uno de los tripulantes es transformado, aunque Piggiron no estaba en el barco cuando este se fue. La Zoo Crew. En los nuevos 52. Multiverso. Con el estreno de la serie limitada Multiversidad, figuraron como protagonistas en la historia sobre el nuevo multiverso DC. Más tarde, reaparecería en la etapa de DC conocida como Rebirth, miembro de un selecto grupo de personajes del multiverso en la llamada Casa de los Héroes cuando Superman convoca a la Liga de la Justicia Multiversal donde este tiene acto de presencia. Convergencia. Fueron vistos dentro de uno de los mundos capturados por Brainiac y se enfrentaron a Harley Quinn pre-nuevos 52. Miembros. Los miembros del equipo del parque zoológico incluyen Capitán Zanahoria. Roger Rodney, Conejo de New York, quien es el líder del equipo.
Él comía una de sus zanahorias cósmicas y obtenía superpoderes por alrededor de 24 horas, aunque el esfuerzo principal podría agotar los poderes antes, sus poderes que incluyen superfuerza, resistencia, mayor audiencia y los sentidos, la vista y saltos de gran alcance. Como tal, él es el único miembro que tiene que reponer constantemente su poder y mantiene un par de zanahorias enfundadas en su persona como una necesidad en situaciones de emergencia. La fuente de estas zanahorias fue inicialmente uno de los fragmentos de meteorito que cayó donde se cultivaban. En su alter ego, Rodney es escritor y artista del cómic. Ajay Katabra. Felina Fur de New Orleans, una parodia de New Orleans, Louisiana, es una gato. Instructor de artes marciales y estudiante de las artes místicas, Felina usa su magia de Wanda, una varita mágica, para emitir varios tipos de hechizos. Pigirón. Peter Porkchops de Pittsburgh, una parodia de Pittsburgh, Pensilvania, es un cerdo. Golpeado por un fragmento de meteorito, el pequeño Peter cayó, junto con el meteorito, en una tina de metal fundido en la fábrica de acero donde trabajaba. La reacción química como consecuencia transformó su cuerpo en acero viviente, con superfuerza e invulnerabilidad. Rubber Duck. Bear Rentals de Hollywood, California, una parodia de Hollywood, California, es un pato. Bird, una estrella de cine, se le dio el poder de estirar su cuerpo en cualquier forma y la longitud cuando un fragmento de meteorito golpeó su bañera de hidromasaje. Yankee Poodle. Roba Barkit, también de Hollywood, una borrega. Roba, que trabajaba como columnista de chismes, estaba entrevistando a Bird, cuando ambos fueron golpeados por fragmentos de meteoritos. Roba ha adquirido la capacidad de proyectar una fuerza de rechazo, en forma de estrellas azules, con una mano y una fuerza de atracción, en forma de rayas rojas y blancas, con la otra. Fastback. Timmy Hoe Terrapin de Okey, una parodia de Okefenokee, es una tortuga. Al tratar de coger un autobús a Kansas, ciudad Kansas City, Missouri, Timmy fue golpeado por un fragmento de meteorito y obtuvo la capacidad de moverse a supervelocidad. Timmy Hoe no es el primer supervelocista de su familia. Su tío Merton Snurtle en secreto terrificó a Sid, un luchador contra el crimen durante la Segunda Guerra. Little Chese. Chester Chese, un estudiante de Hollywood High School, es un ratón. Chester tenía la capacidad de reducir su tamaño y fue el único miembro del equipo en no ganar sus poderes de un fragmento de meteorito, más bien, les ganó por comer un trozo de queso experimental traído de la luna C. American Eagle. Sustituido reemplazó a Little Chese después de su muerte. En la historia de Teen Titans Vol 3, 30-31, otros metahumanos fallecidos de Tierra se incluyen a Carrie Carrot, Giant Giraffe, Marvel Bunny Jr. Ballistic Baboon, Snurtle Turtle, Amazing Anti-Power Panda. Estos pueden o no haber sido ex compañeros de los Zoo Crew en la versión pre-crisis de Tierra C. Enemigos. Enemigos del equipo del parque zoológico incluyen Dr. Ott, un búho que utilizaron diversos artilugios científicos para cometer delitos. Acrostic, una organización secreta que conspiró para derrocar al gobierno estadounidense. Hilo Rock, un buitre gigante volador, que había estado en prisión desde finales de 1950 hasta que fue liberado a trabajar para Acrostic. Digerodon. Ganó fuerza tremenda después de comer una de las zanahorias de Rodney. Froxilla. Antes una rana, que se convirtió en un sapo gigante. Feline Faust. Contraparte de Felix Faust del universo DC. Armordillo. Una cigüeña villana. Congaroo. Un canguro de Australia que se transformó en un gigante gracias a Acrostic. Raycone. Un simio que llevaba un traje refrigerado, al estilo de Mr. Freeze, equipado con un arma destructiva que proyectaba ráfagas de helado. Bioterod. La sombra líder de Acrostic, llamado así por su capucha negra. Él resulta ser Feathers Fillmore, el hermano malvado de Maillard Fillmore. Cold Turkey. Un pavo con control de tiempo y dispositivos rayos frío. Él llama a sus matones americanos. Gorilla Grodd. El brillante gorila que controla la mente, una vez se transportó a Tierra C, solo para ser derrotado por el Zoo Crew y Chico Bestia. Timekeeper.
Un oso corpulento que recorre grandes momentos de la historia, alterando al flujo normal del tiempo en Tierra C. Sus poderes radican en el control del tiempo, y resultan siendo considerables. Es capaz de envejecer o infantizar a otros a voluntad, y transportar a los demás a través del espacio y tiempo. Él intenta perseguir románticamente a Yelkatabra. Salamandroid. Un villano basado uso del poder el calor creado por el Dr. Ott, miembro del movimiento antimamífero en The Final Arc. Rachalpaka. Una Tierra, 26 análogo de Ra al Ghul, que está trabajando con el movimiento antimamífero en The Final Arc para inundar el mundo. Starro, el Conquistador. Fragmento de la estrella alienígena del universo DC que tiene la habilidad de anular todo el poder del Socreu, aunque sus tácticas son algo diferentes. Él fue el primer oponente del Socreu, y más recientemente apareció en el Capitán Zanahoria y el Arca Final. Wooswolf. Una versión de Tierra C de lobo, en su caso, un lobo que se convirtió en un ser humano monstruoso super fuerte. Anteriormente vecino de Peter, Pidgeron, Porkchops, a Wolf, apodado Wolfie, empezó a convertirse en el Wooswolf después de adquirir un talismán que contenía algunos de los objetos metálicos de Peter que había caído en manos del ganando sus poderes, por lo tanto, también contenía algunos elementos de los fragmentos de Smeteoro. Después de haber sufrido una compulsión por comer tanto Peter en su juventud, por lo que él le consiguió ayuda psiquiátrica, Wolfie actuó ante este impulso como Wooswolf y quedó disgustado después de que el Socreu logró curarle. En otros medios el Socreu fue referenciado para un episodio de Robot Chicken de la franja Adult Swim. ¿Te gustó la información sobre el Dr. Fate? ¿Quieres más infografías como estas? Pues prepárate porque muy pronto conocerás muchas más. Hasta la vista. Blackout.